honrando a nuestro Padre Dios. Y va a ser un tema bien interesante, bien importante, que con la ayuda del Espíritu Santo de Dios vamos a entender y a comprender. Y como introducción solamente quisiera compartirles un poquito de cómo antes de conocer a Dios, de creer en Dios, cada uno de nosotros que somos hijos, pues Dios nos permitió tener un Padre terrenal, que si no hubiera sido por ese Padre terrenal, pues no estuviéramos aquí. Entonces Dios usó a un hombre de carne y hueso, a un Padre terrenal, para que nosotros estemos aquí. Entonces, y por medio de ese Padre terrenal que Él nos dio, pues también conocer que hay un Padre celestial. Pero también hay una diferencia bien grandísima. A veces, no a veces, todo el tiempo, entre el Padre celestial y el Padre terrenal. Porque ustedes saben que muchos tuvimos tal vez un padre malo, un padre bueno, un padre responsable, no sabemos qué padre te haya tocado, pero a veces ya no está aquí, o te abandonó, te dejó, o simplemente pues ya murió, ya no está, ¿verdad? Y pues muchos estamos en una situación así, pero yo les quiero compartir a través de la palabra de Dios acerca de un Padre celestial, que es el mejor ejemplo para todos nosotros los que somos padres, los que tenemos hijos y los que somos hijos. Entonces, les invito a que nos pongamos de pie para hacer una oración y empezar con la lectura de hoy, con la enseñanza. Padre bendito, te alabamos y te glorificamos y te damos muchas gracias porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, mi Dios, y que si no fuera por ti, pues no pudiéramos estar aquí, Padre. Somos tus hijos, lavados y comprados con la sangre preciosa de Jesús, y te agradecemos mucho este momento tan especial de poder estar reunidos. Muchas gracias por hacer posible esta reunión, mi Dios, para escuchar de tu palabra. Te pido en el nombre precioso de Jesús que tu Espíritu Santo sea impartiendo, compartiendo y enseñando y trayendo convicción a nuestras vidas de esta preciosa enseñanza. Te lo pido en el nombre precioso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Les invito a que vayamos al libro de Malaquías. Si me pueden acompañar, hermanos, es el último libro del Nuevo Testamento. Está antes de Mateo. Y ahí vamos a empezar en Malaquías 1:6. Dice así la palabra de Dios: el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo, Padre, si soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Ok, ahí vamos a empezar. Les quiero compartir dos cosas importantes. La primera, Padre Dios en general. Y la segunda va a ser Padre Dios personal. Pero para que entendamos, pues tenemos que empezar por la primera. Entonces, lo primero es: Dios está llamando la atención a su pueblo. Sabemos cuál era su pueblo, ¿verdad? Su pueblo era Israel. Eran las 12 tribus de Israel. No le estaba hablando a los gentiles. Antes de Cristo, Dios trataba con su pueblo Israel. Las demás naciones las había abandonado. Ustedes saben por qué, ¿verdad? Porque se fueron detrás de la idolatría, detrás de sus placeres, y no quisieron a Dios, y Dios los abandonó. Los dejó no porque no los quisiera, sino porque ellos no querían estar con Dios.
pero había un remanente y ese remanente se llamaba Israel, se llamaban los judíos. Entonces, hermanos, ustedes saben que antes de Cristo, hasta Adán y Eva transcurrieron, de acuerdo a la Biblia, 4,000 años. Por 4,000 años Dios estuvo tratando con su pueblo Israel. Entonces, Dios dice en su palabra que Él fue el que hizo al hombre y a la mujer. Él los creó, los hizo, hechuras de sus manos. Entonces, ¿qué hace un padre cuando va a tener hijos? Cuando va a tener una esposa, pues le hace una casa, ¿verdad? Prepara el nidito, prepara la casa. Bueno, Dios Padre Todopoderoso, pues ustedes saben que preparó el jardín de Edén. Primero lo creó, lo hizo todo perfecto, y ahí creó, ahí hizo a Adán y a Eva. Y pues después ellos tuvieron hijos. Entonces, con el tiempo, Dios fue proveyendo para ellos, como todo padre provee en el hogar. Dios buscaba la manera de tener comunión con ellos, de hablar con ellos. Incluso Dios les dio instrucciones de cómo tenían que hacer las cosas, ¿verdad? Como todo un padre que habla con sus hijos, les dice lo que es bueno y lo que es malo. Pero bueno, sin embargo sabemos, ¿verdad?, que aunque amamos a nuestro Padre terrenal, hemos sido rebeldes y desobedientes con Él, tristemente. Igual pasó en aquellos tiempos. La humanidad, Adán y Eva se rebelaron en contra de Dios, y después de allí toda la descendencia se fue rebelando en contra de Dios. Sin embargo, Dios se sentía responsable con ellos, y Dios les seguía dando instrucciones a ellos de cómo vivir y cómo hacer las cosas que le agradaban a Dios. Pero bueno, pasaron muchos años, aproximadamente casi 4,000 años, hasta esta lectura que estamos leyendo en el libro de Malaquías. Entonces Dios dice: el hijo honra al padre. ¿Okay? Dios dice: yo veo que los que tienen hijos les gusta que sus hijos le hagan caso. ¿Algún padre aquí le gusta que su hijo sea obediente? ¿Verdad? Todos queremos que nuestros hijos sean obedientes, hagan caso, se levanten, vayan a la escuela y todo eso, ¿verdad? Bueno, Dios dice: yo veo que todos los que tienen hijos tratan de darle buena enseñanza a sus hijos, y entre ellos hay hijos obedientes que honran a sus padres. Dios dice otra cosa, dice: el siervo honra a su señor. Siervo en aquel entonces era la palabra para un empleado, y su señor era su patrón. ¿Hay algún empleado aquí que obedece a su patrón? ¿Que honra a su patrón? ¿Verdad? Por amor o por temor lo hacemos, ¿sí o no? Pero lo hacemos. Ok, Dios está diciendo: yo veo eso en la tierra. Pero Dios dice: pero si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Ahí está. Dios está diciendo a su pueblo judío, dice: por 4,000 años yo los he bendecido, les he dado la lluvia, les he dado el sol, les he dado la tierra, las cosechas, les he dado todo. Ustedes saben, ¿verdad?, cómo Dios con mano poderosa los sacó de Egipto, donde estaban esclavos por 430 años, ¿se acuerdan? Dios abrió el mar rojo. Eso era lo que Dios estaba diciendo. En el desierto por 40 años el pueblo de Dios no trabajó, y como no trabajaba, no tenía dinero para comprar ropa, no tenía dinero para comprar calzado. Y por 40 años el mismo pantalón, la misma camisa, el mismo manto, los mismos zapatos, guaraches, por 40 años nunca se le rompieron. ¿Cómo explicas eso? Dios los guardó, los protegió, los pastoreó. Entonces Dios dice:
Yo he hecho todo esto por ustedes, ¿y dónde está mi honra? Dios les está haciendo esa pregunta, les dice. Ahora, si no saben, hermanos, ustedes qué significa honra, pueden anotar por ahí si tienen en qué anotar. Honra significa respeto, significa obediencia, estima y gloria. Eso significa honra. Dios dice, si yo soy tu Padre, si yo soy tu Dios, ¿dónde está mi respeto? ¿Dónde está mi obediencia? Yo les pregunto a ustedes, ¿Él tenía todo el derecho a hacer ese reclamo con ellos? Claro que sí. Claro que sí, porque Él les había dado todo. Todo. Y sin embargo, pues ellos no hacían caso. Entonces, ¿cómo fue que ellos terminaron correspondiéndole a Dios? Pues ellos terminaron alejándose de Dios, terminaron adorando otros dioses, terminaron haciendo todo lo contrario que Dios les decía. Y sin embargo, ellos no se daban cuenta de que estaban ofendiendo a Dios. No se daban cuenta que se habían apartado de Dios. Y Dios fue el que vino a hacerles este llamado, de decirle, hey, si yo soy tu Padre, ¿dónde está mi honra y mi respeto? Bueno, sabemos la historia, ¿verdad? Cómo después que el Señor Jesucristo vino a la tierra, ustedes saben, un día Él entró al templo, ¿verdad? Y el templo pues se trataba de Él, de adorarle a Él. ¿Y qué fue lo que encontró el Señor Jesucristo en el templo? Donde tenían que alabarle, donde se tenía que predicar la palabra. ¿Qué fue lo que encontró? Encontró un mercado. Eso fue lo que encontró. Y tanto se molestó que agarró un látigo y empezó a sacar a la gente que vendía. Porque fíjense hasta qué grado había llegado el pueblo de Dios. La gente que decía que amaba a Dios. Por eso Dios tenía todo el derecho de decir dónde está mi honra, dónde está mi respeto. Ok, ¿sabían ustedes, hermanos, que esto que estamos leyendo aconteció hace más de 2000 años? Y ustedes saben que hasta el día de hoy Dios sigue haciendo la misma pregunta. Estoy hablando en general, no en la iglesia. ¿Ustedes han escuchado que mucha gente allá afuera cree en Dios? Se refiere a Dios como su Padre Dios. En el catolicismo nos enseñaron el Padre Nuestro, ¿ustedes se acuerdan? No entendíamos lo que era el Padre Nuestro, pero sí entendíamos Padre Nuestro que estás en el cielo. Todo católico, que es aproximadamente 1.300 millones de católicos que hay en el mundo, si son católicos, miran a Dios como su Padre y dicen Padre Nuestro. Pero yo les pregunto a ustedes, en un católico miramos ese respeto hacia Dios, esa honra, esa obediencia. Nosotros que estamos aquí, fuimos católicos, nosotros podemos decir, yo fui católico y fui obediente, respeté a Dios, lo honré a Dios, ¿podemos decir eso? Ok, eso es lo que está diciendo Dios. Todo aquel que dice que cree en mí y todo aquel que dice que yo soy su Padre, Dios dice, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi respeto? ¿Verdad? Entonces, hermanos, nada ha cambiado debajo del sol, excepto cuando Jesús viene al corazón de una persona y lo recibe como su Señor y Salvador, y Jesús cambia su vida. Jesucristo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Y ya empezamos a entender lo que es honrar a nuestro Padre Dios. La gente en el mundo sigue
haciendo las mismas cosas que hizo Israel, apartándose de Dios y adorando cualquier objeto, cualquier ídolo. Ustedes se acuerdan que Israel es famoso por adorar el becerro de oro, ¿se acuerdan? El becerro de oro. Y de ahí muchas otras cosas. Ustedes se acuerdan que la serpiente que los mordió en el desierto y clamaron a Moisés: pídele a Dios que quite esta serpiente que nos está matando. Y fíjense hasta dónde llegaron. Y Moisés oró a Dios y Dios le dijo a Moisés: hazte una serpiente de bronce y ponla sobre una estaca, y todo aquel que mire esa serpiente y es mordido por la serpiente va a sanar. Amén. Cosas que tal vez ustedes dicen: ¿y eso qué? No tiene sentido. Bueno, pero después ustedes se pueden dar cuenta que sí tiene sentido. Pero lo que voy es esto: aquella serpiente que aborrecían, aquella serpiente que los mordía, aquella serpiente que los mataba, ustedes saben que terminaron adorando a esa serpiente. O sea, fíjense hasta dónde llega la gente en vez de adorar al Creador, en vez de adorar al que dio todo. Y ustedes saben que el libro de Romanos en el capítulo 1 dice que la ira de Dios se revela desde los cielos sobre toda la desobediencia y rebeldía, porque los hombres amaron más a las cosas creadas que al mismo Creador. Entonces estoy hablando de Dios en general. Nosotros los que estamos aquí y hoy conocemos al verdadero Dios, hoy tratamos de honrarle. Nosotros estuvimos en ese tiempo también, en ese tiempo siendo religiosos, según tratando de honrar a Dios, pero no lo honrábamos para nada, ni hacíamos bien las cosas. Bueno, nada más para que ustedes se den cuenta, hermanos, de cómo el pueblo de Dios se alejó tanto de Dios, que el Señor Jesucristo, cuando Él vino a la tierra, uno de los peores enfrentamientos que Él tuvo fue con los fariseos. ¿Se acuerdan? Ustedes se acuerdan que los fariseos, ellos era un grupo de 70, que si alguien estaba cerca de Dios, eran ellos. Ellos creían estar cerca de Dios. ¿Por qué? Porque los fariseos se sabían de memoria los 5 libros que Moisés escribió. O sea, perfectamente se lo sabían. Entonces ellos creían estar bien con Dios. Bueno, les voy a mostrar a través de la palabra de Dios cuánta razón tenía Dios cuando Él decía: si yo soy tu padre, ¿dónde está mi honra? Le dijo aquí a las 12 tribus de Israel, aproximadamente unos 500 años antes de Cristo. Viene Cristo y a los descendientes de este grupo que Dios dice: el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Vamos a ver esa descendencia de ese grupo a los cuales Dios les hizo esta pregunta: ¿cómo estaban? Y vamos a ver qué les dijo el Señor Jesucristo. En Juan capítulo 8, si me pueden acompañar, estoy hablando de ese Padre Dios en general que todo el mundo dice creer. Jesucristo, nuestro Señor, tuvo una plática muy fuerte con los fariseos. Dice aquí en Juan 8, solamente para entender un poquito acerca de esta plática que Él tuvo con esa gente religiosa, descendientes de los que habla Malaquías. Juan 8:39. Miren lo que respondieron los fariseos. Le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. ¿Estamos entendiendo? Fíjense, Jesucristo habla con ellos y le está hablando del Padre Dios, que Él es obediente, que Él hace todas las cosas que su Padre Dios le decía que hiciera, y mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Les hablaba. Y ellos dijeron: nosotros también tenemos un padre, Abraham. ¿Qué? ¿Alguien ha escuchado de Abraham? ¿Quién era Abraham? La Biblia revela que Abraham fue el padre de la fe. Abraham fue un hombre que amó a Dios con todo su corazón.
y lo demostró con sus hechos, no solamente con palabras. ¿Estamos entendiendo? ¿Cómo lo demostró? Cuando Dios le pidió a su único hijo. ¿Cuál era ese hijo? El hijo que Dios les había prometido. Por 25 años esperaron ese hijo, al hijo prometido. Y Abraham mostró que amaba a Dios cuando Dios le pidió a su hijo para sacrificio. ¡Wow! ¡Qué tremendo está eso! Los fariseos dicen, nuestro padre es Abraham. Por eso Jesús dice, si su padre es Abraham, las obras de él haría. ¿Estamos entendiendo? Lo mismo que Dios dijo, el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pero si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Dios está diciendo, si yo soy tu Dios, si yo soy tu padre, muéstrame con hechos de que yo soy. ¿Estamos entendiendo? Bueno, dice aquí en el 40, Jesús les dice, pero ahora procuran matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Ahí está. Jesucristo dice, Abraham obedeció a Dios, hizo todo lo que Dios le dijo que hiciera. Dice, y yo estoy haciendo lo mismo que Abraham. Y si ustedes dicen que Abraham es su padre, ¿dónde están sus obras? ¿Por qué no hacen eso? ¿Qué? 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Jesús les está diciendo a ellos, a los fariseos, a los 70 que se creían más cerca de Dios que nadie, dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Miren lo que ellos contestaron. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. ¿Estamos entendiendo? Ellos se aferraban a que Dios era su padre. Sin embargo, las obras que ellos hacían decían todo lo contrario. Y ahora estaban hablando con el verdadero Hijo que había venido del Padre, al Señor Jesucristo. Ellos estaban alegando con Él. 42 dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mis palabras? Este es el versículo que les quería compartir, hermanos. Jesús dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Se pueden imaginar? ¿Se pueden imaginar decirle aquellos 70 que se sabían Génesis, Levíticos, Números, Deuteronomio, Éxodos, los 5 libros del Antiguo Testamento de memoria, y por 4000 años se jactaban de haber servido a Dios? Porque aquí está hablando cuando Jesucristo vino a la tierra. Y Jesucristo viene y les dice, el padre de ustedes es el diablo. Wow, dice que ellos tomaron piedras para apedrearlo. Ok, he aquí lo que les comparto, hermanos. Mientras Cristo no viva en el corazón de una persona, mientras una persona no tenga un encuentro con Cristo, siempre va a estar engañado, sin importar a qué iglesia vaya, sin importar qué es lo que practique, qué es lo que desee, qué es lo que cree, sin importar cuánto lee la Biblia. Sin Cristo está engañada y está perdida. A mí me costaría mucho decirle a una persona religiosa, sabes, tu padre es el diablo. Me haría lo mismo que al Señor Jesucristo. O sea, tomaron piedras para apedrearlo, pero Él es Dios. Él se fue. Él se fue no porque tuviera miedo, Él nunca tuvo miedo. Ustedes saben que nunca tuvo miedo. Él enfrentó demonios, Él enfrentó todo, pero Él no vino a pelear con puño con nadie. Él vino a hablar la verdad. Y Él se fue. Entonces, esto es lo que Dios está reclamando del mundo entero en el que vivimos. Estoy hablando de Padre en general. ¿Estamos entendiendo?
Dios se dirige a cada persona que cree en Dios, que dice creer en Dios, que no asiste a ninguna iglesia, sin importar la religión que él practique o él crea. Dios dice, ¿en realidad crees en mí? Si crees en mí, ¿dónde está mi honra, mi respeto? ¿Dónde está mi estima, mi gloria? ¿Dónde está? ¿Okay? Ustedes saben que todos los que estamos aquí nos identificamos en un tiempo con esas personas. Pero a lo que voy es a esto. Ahora les comparto el punto número 2. Dios no quiere ser un padre en general, porque Dios es Dios y por naturaleza Él es el creador de todo y Él tiene derecho a todo lo que Él quiera. Pero sin embargo, Él quiere tener una relación íntima como un padre tiene con su hijo. Él busca cada mañana, cada amanecer, cada que abrimos los ojos, Él busca tener una relación íntima con nosotros que somos su iglesia y con aquel que está perdido todos los días. Y la Biblia nos va a llevar paso a paso cómo Dios tiene ese corazón tan grande, tan lleno de amor, tan lleno de ternura por cada uno de nosotros. Todos los que tenemos hijos y somos padres, amamos a nuestros niños, queremos lo mejor para ellos. Bueno, hoy vamos a ver el corazón de Dios acerca de ese amor paternal, de ese amor personal. Veamos lo que dice Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, 10, dice así: en el mundo está hablando de Jesucristo, Dios. El mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Estamos entendiendo? Ahí está. Ahí está el perfecto ejemplo de cómo estaba la humanidad cuando Cristo Jesús, nuestro Señor, vino a esta tierra. En el mundo estaba, el mundo por Él fue hecho, y el mundo no le conoció. 11, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ahí está. ¿Por qué dice a los suyos vino? Porque por 4000 años Él los hizo, Adán y Eva. Toda su descendencia, Él los había criado, les dio las leyes, les dio la Biblia, les habló, les mostró su poder. ¿Y qué dice? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué no le recibieron? Porque se habían apartado de Él, porque habían honrado cualquier otra cosa menos a Dios. Por eso Dios dice, si yo soy tu Padre, ¿dónde está mi honra? Y bueno, muchos pues tal vez no se acercaban, porque ustedes se acuerdan que en aquel entonces Dios hablaba por medio de profetas, ¿verdad? Solamente se dirigía a un hombre y ese hombre le hablaba a todo el pueblo. Y tenían su excusa. Muchos decían, pues no lo conocemos, no sabemos quién es, cómo se ve. Ustedes se acuerdan que el mismo Moisés pidió ver el rostro de Dios. Ustedes se acuerdan. Y Dios dijo, no me puede ver hombre, porque ciertamente morirá y solamente te dejaré ver mis espaldas, dice el Señor. Pero ok, la gente por 4000 años pues ansiaba ver a ese Dios. Dice Dios, ok, entonces voy a ir a visitarlos. Y Dios, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, se minimiza y se hace un hombre. Dice que no se aferró a ser igual a Dios, sino que tomó forma de siervo y se humilló y vino. Para aquel Dios que era imposible de conocer, hoy ya no tuvieran una excusa. ¿Se pueden imaginar ese día cuando el Dios Todopoderoso decide venir a esta tierra? Y por eso dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Se pueden imaginar? ¿Cómo creen que se sintió el corazón de Dios de que no le recibieron? Como padres, ¿cómo nos sentimos cuando nuestros hijos no nos aprecian? Cuando nuestros hijos tal vez nos maltratan, no nos hacen caso, ¿cómo nos sentimos? Nos sentimos tristes, ¿verdad? Y de repente entra la carne y uno dice, malagradecido, después de que te di todo, mira nada más, ¿verdad?
Y son 2, 3, ahora imagínense Dios que son millones y millones, ¿cómo cree que se sintió? Pero sin embargo, Dios, que es bueno y maravilloso, siempre ha buscado la manera de llegar al corazón del hombre. Siempre, porque ese es el corazón del Padre. Buscar cómo conquistar el corazón del hombre. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Versículo 12, aquí está, hermanos, el versículo clave. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? ¿Estamos entendiendo? Entonces, si ahora los que estamos aquí hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, le hemos abierto las puertas de nuestro corazón, Dios dice, quiero que entiendas algo. Ahora eres mi hijo. Y si soy hijo, ¿Él quién es? Él es un padre. Él es mi padre. ¿Ok? Vamos a ver, porque muchos dicen, ay, tú quieres que me haga cristiano nada más para perderme de los placeres del mundo o la felicidad y todo eso. Hoy yo quiero compartirles acerca de que una vez de que soy un hijo de Dios, lo único que Dios busca es bendecir mi vida. Dios quiere bendecir mi vida. Como todo un padre quiere que su hijo crezca fuerte, que camine, que vaya a la escuela, que se prepare, que salga en la vida. ¿Algún padre trae a un hijo a este mundo para que sea un drogadicto alcohólico? ¿Algún padre es así? No, ¿verdad? Bueno, el corazón de nuestro Padre Dios es mucho más grande que el corazón de cualquier padre terrenal. Y hoy vamos a ver aquí en la preciosa palabra de Dios cómo Dios quiere bendecir nuestras vidas. Pero Dios quiere que entendamos algo sobre todas las cosas. Que entendamos que aunque Dios ama al mundo entero y Dios no quiere que nadie se pierda, nadie se vaya al infierno, sin embargo, no todos siguen aceptando su amor. No todos siguen respondiendo a ese llamado de nuestro Padre Celestial. Hace 2000 años, cuando Jesucristo vino al mundo, en carne y hueso, lleno de amor, de ternura, la gente miraba sus obras, sus milagros. Hermanos, de repente escuchamos por aquí que hay un buen sobandero y por ahí pasamos la voz, ¿sí o no? Alguien se tuerce un pie, alguien una mano, lo que sea, y por ahí, oye, no conoces un buen sobandero. Oh, yo conozco a uno que de un solo jalón me arregló. Y pásame el teléfono. Y ahí andamos buscando un buen sobandero, ¿verdad? Una persona que nos puede ayudar. Ahora, ¿se pueden imaginar al Señor Jesucristo? O sea, hacía milagros, multiplicaba los peces y los panes, sanaba paralíticos, calmaba los vientos, los mares. O sea, era un hombre único, extraordinario. Podemos decir, wow, si yo hubiera estado en ese tiempo, yo lo sigo sin pensar, lo hubieran dicho, ¿verdad? Pero sin embargo la Biblia nos dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Se pueden imaginar? Bueno, ¿qué creen? Hoy los que estamos aquí, Dios quiere que entendamos qué bendición y qué privilegio ser hechos hijos de Dios. Porque Dios, igual en este 2022, Dios viene a los suyos. ¿Qué quiere decir eso? Dios nos da el sol, nos da los días, nos da la primavera, nos da todo a todo el mundo. Dios dice que Él hace que llueva sobre justos e injustos, que salga el sol sobre justos e injustos, con la única esperanza de que el ser humano se vuelva a Él. Sin embargo, muchos dicen y reclaman, si existe un Dios, ¿por qué hay tanta maldad? Si existe un Dios, ¿por qué hay tantas guerras? Si tiene tanto poder, ¿por qué no las calma? ¿Saben qué están haciendo? Apuñando el puño al rostro de Dios. En vez de aceptarlo, en vez de recibirlo, lo mismo sigue haciendo la gente, rechazándolo, haciendo las cosas a su manera y creyendo en un Dios y no lo honra. Bueno, Dios en esta mañana dice que Él nos ha dado el privilegio de ser hechos
hijos de Dios. Qué bendición de poder ser hechos hijos de Dios. Miremos lo que la Biblia dice acerca de esa bendición tan grande. En primera de Juan 3. Primera de Juan 3. Vamos a leer del 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amén. ¿Alguna vez un padre ha venido con un regalo a su hijo y le dice, mira lo que te compré? ¿Alguna vez han hecho eso? ¿Y cómo te sientes cuando le miras aquella sonrisa, aquella alegría? ¿Cómo te sientes? Y cuando miras un gesto de rechazo, ¿qué sientes? ¿Verdad? Te sientes mal. Aquí dice, mira cuál amor nos ha dado el Padre. O sea, estamos entendiendo que Dios es amor y que Dios nos ha dado todo lo que tenemos. ¿Qué quiere decir, mira cuál amor te ha dado el Padre? Hermanos, ¿cuántos de los que estamos aquí tal vez estuvimos enfermos a punto de morir? Tal vez tuvimos un accidente a punto de morir. Tal vez estuvimos en un peligro a punto de morir. Tú sabes que no es por la suerte que estás aquí. Tú sabes que es por Dios que Él te ha guardado, te ha protegido hasta el día de hoy. ¿Entendemos eso? Si Dios, si has estado enfermo y Dios te ha sanado, dice, mira cuál amor te ha dado el Padre. Mira cuánto Dios te ha bendecido. Mira todo lo que Dios te ha dado. Ustedes saben que hay mucha gente que se viene de México lleno de promesas, ayudar a su familia, y llegan aquí, muchos se olvidan de su familia. ¿Ustedes saben eso? Pero Dios no es así. Dios nunca se ha olvidado de nosotros ni nos ha dejado. Por eso dice, mira cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Para qué? Para que seamos llamados sus hijos. O sea, no hijos de cualquiera, sino hijos de Dios, del Dios Todopoderoso. ¿Y qué dice? Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez que tú dices que eres cristiano, que amas a Dios, Dios dice, no vas a hacer una monedita de oro para caerle bien a todos. No te van a decir, wow, qué bueno que eres cristiano, ¿cuándo te convertiste en cristiano? Ni vas a salir en el periódico, aquí está uno que se convirtió en cristiano, ¿verdad? Dice Dios, todo lo contrario. La gente no va a entender, la gente tal vez te va a rechazar, la gente tal vez te va a abandonar, ya no van a querer seguir contigo. Y dice Dios, ¿sabes por qué? Porque no me conocen a mí. ¿Qué quiere decir no me conocen? Que no le han recibido como su Señor y Salvador, que no entiende que está vivo por su gracia, por su amor, no entiende nada de eso, está perdido, está engañado. Por eso Dios dice, ¿te das cuenta que tú estabas así? ¿Estás entendiendo? Hermanos, yo era uno de los que me jactaba de decir que era católico. Y si un católico iba a ir al cielo, era mi madre y yo. Y ella lo sabe. O sea, católico de hueso colorado. Pero ahora que conozco a Cristo, dice Pablo, eso fue basura. Dice Pablo. Pablo lo testificó. Dijo, fariseos de fariseos, de la mejor escuela del colegio de Gamaliel. Pero todo eso lo tengo por basura por conocer a Cristo. Por conocer más a Cristo. Y es lo que está escribiendo aquí el apóstol del amor, el apóstol amado, el apóstol Juan. Dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre. Por eso el mundo no los conoce, porque no le conoció a Él. ¿Qué dice? El 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Estamos entendiendo? Ahora somos hijos de Dios. Entonces, ¿antes qué era? Jesucristo dijo antes que éramos, ¿ustedes se acuerdan? Cuando le dijo a los fariseos, ¿qué les dijo? Ustedes son de su padre el diablo. Wow, se enojaron tanto porque Jesucristo les dijo eso. Nosotros antes igual estábamos engañados,
estábamos perdidos en nuestras creencias, en nuestra religión. Pero dice, pero ahora somos hijos de Dios. Alabado sea su nombre. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Qué quiere decir aún no se ha manifestado lo que hemos de ser? ¿Saben qué quiere decir? Si tú crees que hoy estás viviendo una vida nueva en Cristo, que hoy estás bendecido, dice, eso no es nada. Nada. Dice, porque aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Saben qué viene? Pues viene el arrebato de la iglesia, viene la glorificación de este cuerpo, viene la gloria venidera. Jesucristo dijo, aquí me voy a prepararles un lugar, y después de prepararles un lugar vendré y los tomaré conmigo para que estén. Eso está hablando Juan. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Si tú crees que estás viviendo en un paraíso, si crees que estás viviendo la vida, dice Juan, ¿sabes qué? Eso no es nada. ¿Estamos entendiendo? Esta es la diferencia entre ser un hijo de Dios y aquellos que dicen que son hijos de Dios, pero que no le conocen, que no conocen a Jesucristo. Conocer la Biblia, pertenecer a una iglesia, a una religión, puede ser bueno, pero no para ser un hijo de Dios. Un hijo de Dios es aquel que ha recibido a Cristo en su corazón y ha cambiado su vida, y la Biblia dice ahora que somos hijos de Dios. Dice, no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como es. ¿Estamos entendiendo? Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos como Él. ¿Cómo como Él? Seremos con ese cuerpo perfecto, seremos glorificados, seremos arrebatados de la presencia del pecado, estaremos en ese lugar perfecto. Jesucristo dijo en la oración sacerdotal, Padre, permite que ellos conozcan la gloria que tú me diste desde antes de la fundación del mundo y que estén conmigo. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. ¿Estamos entendiendo lo que Dios está diciendo? Todo aquel que tiene esta esperanza en Él. ¿Cuál esperanza, hermanos? No la esperanza de que mañana vamos a ir a trabajar, que es buena. Pero tú estás esperando un día estar con Dios en el cielo. Tú estás esperando que un día Él cumpla su palabra y venga y arrebate su iglesia. Ok, dice, si tú estás esperando ese día, de un día estar con Dios, ¿qué dice? Purifícate a sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Examina tu vida, ¿cómo estás? Mira cómo andas, ¿qué dice la gente de ti? ¿Dice que eres cristiano y ven que eres persona diferente? ¿O dicen, ese dice que es cristiano y nunca ha cambiado y sigue igual y usa las mismas palabras y yo no he visto ningún cambio en él? La palabra de Dios aquí está diciendo, si tienes esta esperanza, purifícate a sí mismo, así como Él es puro. ¿Qué quiere decir? No mires el ejemplo malo del hermano, de la hermana. Mira el ejemplo de Cristo. Cristo Jesús. ¿Cuál es el ejemplo de Cristo? Pues Él amaba al Padre. Ok. Bueno, ahora que entendemos que somos hijos de Dios, yo les dije que lo único que Dios quiere es bendecir tu vida. Vamos a ver dónde dice que Él quiere bendecir tu vida. En Mateo capítulo 7, si me pueden acompañar, para que veamos lo que el resto del mundo no entiende ni conoce, porque está engañado tristemente. Mateo 7, 9, dice así, palabra para nosotros, dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le da una piedra? A ver, está haciendo la pregunta, es el Señor. Algunos de nosotros le hemos dado una piedra al niño para que coma, ¿verdad que no? No. Dice, o si le pide pescado, le da una serpiente, ¿verdad? Ok, claro que no. Tenemos nuestros hijos y los amamos y queremos lo mejor para ellos. Dice, pues si vosotros siendo malos, Dios tiene todo el derecho a decir que somos malos. Yo no le puedo decir a nadie que eres malo, pero Dios sí tiene todo el derecho a decir que somos malos.
Pero no quiere decir, pero ustedes son malos y se van a ir al infierno. No está diciendo malos para eso. Dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿estamos entendiendo? ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Ahí está. Miren, cuando yo era niño, nunca iba a pedirle dinero al vecino, a alguien. Cuando yo era niño, yo le pedía dinero a mi papá. Sentía la confianza de venir y pedirle dinero. ¿Estamos entendiendo? Bueno, aquí dice que cuánto más Dios nos dará que está en los cielos lo que le pidamos. ¿Saben? La única manera que tú le puedes pedir a Dios es si tú entiendes y comprendes que Él es tu Padre. Te vas a acercar con confianza a pedirlo, porque a un padre se le acerca con confianza. ¿Y qué es lo que quiere dar? Quiere dar buenas cosas. Dios, ¿qué quiere decir eso? Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere bendecir mi vida. Dios quiere que entendamos que somos lo que somos porque Él nos ha bendecido, y dice Juan, y Él te quiere bendecir más. Eso es lo que quiere nuestro Padre Celestial, bendecirnos. Ok, pero aparte de que quiere bendecirnos, Dios quiere que entendamos algo bien importante, y les invito a Romanos capítulo 8. Vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 8. En el versículo 32 dice así: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios está haciendo una pregunta. Dios dice, Dios mostró su amor cuando nos dio a su Hijo. Lo más hermoso que Él ha tenido, su Hijo precioso, el Señor Jesucristo, nos lo dio. ¿Por qué nos lo dio? Porque era la única manera que yo podía acercarme a Él, por medio de Jesucristo. ¿Estamos entendiendo? Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso, esa es la diferencia entre mi relación personal con mi Padre Celestial. El mundo incrédulo religioso no le puede honrar, no le puede agradar, porque no se puede acercar si no entiende y conoce a Jesucristo. Nosotros conocemos a Jesucristo, lo hemos recibido como nuestro Señor y Salvador, y Dios dice esto: si Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea, Dios no tiene límites para bendecir tu vida. Dios quiere bendecir nuestras vidas de una manera u otra, y si somos sinceros, Dios ya nos ha bendecido y nos está bendiciendo. Entonces, ¿cuáles cosas nos va a dar? Bueno, todavía estamos aquí en la tierra y no hemos llegado al cielo. La Biblia dice que hay un cielo preparado para nosotros, una gloria, y pues ciertamente en la carne pues no queremos nadie morir. Pero un día vamos a partir de aquí, de este mundo, y Dios quiere que estemos preparados, Dios quiere que le conozcamos, porque cuando alguien se va a casar, solamente se casa con alguien que conoce para vivir, no se casa con un extraño, con un desconocido. Igual, si queremos estar con Dios en el cielo, tenemos que conocerle primero. No le podemos ver, y Dios está en contra de la idolatría. Por eso no podemos adorarle a través de ídolos ni imágenes. Por eso Dios nos dejó su preciosa palabra para conocerle a través de su palabra. Su palabra nos explica todo detalle por detalle. Nos dice de dónde vienes, de dónde, quién nos hizo, cuál es el propósito por el cual estamos aquí y a dónde vamos. Y Dios no quiere que nadie se pierda. Por eso dice, si no escatimó ni a su propio Hijo. O sea, lo más precioso que Él tenía, el único medio por el cual salvarnos,
¿Ustedes se acuerdan las palabras del Señor Jesucristo antes de ir a la cruz en el Getsemaní? ¿Se acuerdan? Dice: Padre, si hay otra manera de salvar a la humanidad, si hay otra manera de que yo no tome esta copa, dice, hazlo, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Ustedes se acuerdan? Jesucristo dice: Padre, en realidad no hay otra manera de salvar a la humanidad. ¿Por qué Jesucristo le decía al Padre eso? Algo bien importante, no porque tenía miedo de morir, ¿ustedes sabían eso? Sino porque en la cruz Él por unos momentos iba a estar separado del Padre por primera vez en toda la eternidad. ¿Saben por qué? Porque en esa copa que iba a beber, iban todos los pecados de todo el mundo. Dice que Él cargó nuestros pecados sobre la cruz. ¿Y qué hace el pecado? El pago del pecado es muerte, separación de Dios. Por eso Él decía: Padre Santo, si hay otra manera. O sea, Él no quería estar separado de su Padre Celestial ni siquiera un segundo. Por eso clamaba y decía. ¿Y qué dice Dios? La única manera de salvar al pecador, la única manera de salvar la humanidad, es que tú te separes de mí. ¿Saben por qué? Porque la humanidad estaba separada de Dios. Y al Jesucristo nuestro Señor tomar los pecados en la cruz y estar separado de Dios, era la única manera que nosotros nos iba a reunir con Él. Nos iba a reconciliar con Él otra vez. Por eso no había otra manera. Entonces, por eso dice: si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea, eso es lo que Dios quiere que entendamos. Un padre ama a sus hijos. ¿Cuántos padres hay aquí que dicen: yo quisiera darle a mi hijo todo? Y les voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos padres aquí hay con el corazón quebrantado que a sus hijos no pudieron darle una universidad? ¿Estamos entendiendo? La mayoría. ¿Por qué no pudimos darles una universidad? Porque es muy caro el estudio. Anhelamos y deseamos que sean alguien en la vida, pero simplemente nuestros recursos a veces no alcanzan. ¿Saben qué está diciendo Dios? Dios no tiene recursos limitados. Si conoces a Dios, si sabes que Dios es tu Padre, dice que Él te va a dar todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Las que sean conforme a su voluntad. Esas. Porque de repente por ahí hay la falsa enseñanza que pide todo lo que quieras y te va a dar. No es cierto. Miren cuáles cosas. Y aquí terminamos con este versículo en 1 de Juan 5. Amén. 1 de Juan 5, 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. 13. Estas cosas les he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tienes vida eterna, y para que creas en su nombre, en el nombre del Hijo de Dios. 14. Hermanos, antes de recibir cualquier bendición, Dios quiere que entiendas que necesitas a Cristo. 14 dice: esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ahí está. ¿Estamos entendiendo? ¿Cuáles cosas? Conforme a su voluntad. Entonces, terminamos con esta pregunta. Una vez más, la mayoría de nosotros que estamos aquí, a veces tenemos más respeto por el trabajo que por Dios. ¿Cuántos llegan todos los días tarde a su trabajo? Necesita oraciones este hermano, definitivamente. Ahí está, gloria a Dios. Qué bueno por honestidad, ¿verdad? Ahora la pregunta que yo le hago: ¿está bien o está mal que llegues tarde a tu trabajo? Mal, ¿verdad?
Segunda pregunta, ¿le agrada a tu patrón que llegue tarde? No dice nada. No dice nada, pero tampoco dice, wow, llegó tarde, qué bueno, no dice nada. Dice que también el que otorga le es contado por sabio, ¿verdad? Tal vez no dice nada porque si dice va a explotar. No sabemos. Pero ok, la mayoría tratamos de llegar temprano al trabajo, ¿verdad? Y obedecer lo que se nos dice. Bueno, pues Dios dice igual, el siervo honra a su amo, pero ¿dónde está mi honra? Entonces, pues esta palabra se las dejo a ustedes, hermano. Hoy que es el Día del Padre, tenemos un Padre maravilloso. Si queremos ser buenos padres y no podemos, o hemos intentado, nunca es tarde para empezar de nuevo a tratar de hacerlo mejor o dar lo mejor, ya que conocemos que hay un Padre maravilloso y perfecto. La mayoría de nosotros pues nos hubiera gustado tener un Padre perfecto, ¿verdad? Pero nunca lo tuvimos ni nadie lo va a tener. Pero sí hay un Padre celestial perfecto que nos dio a ese Padre que tenemos. Entonces, gracias a Dios por nuestro Padre terrenal, que estamos aquí de alguna manera o de otra, pero que no nos quedemos ahí en el ejemplo bueno o el mal ejemplo que dio nuestro Padre terrenal, sino que vayamos más allá a conocer a este Padre celestial tan amoroso, tan maravilloso, de cómo nos ama Él. Por eso dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre. O sea, que nos vayamos pensando en lo bueno que es nuestro Padre celestial. Bueno, nos ponemos de pie para hacer una oración y darle gracias a Dios por su palabra. Padre, te damos gracias por esta mañana. Te damos gracias por esta oportunidad de poder aquí escudriñar tu preciosa palabra. Y pues reconocemos y entendemos que todos necesitamos ayuda y nos humillamos delante de ti para ser buenos padres con nuestros hijos, ser buenos hijos con nuestros padres, pero sobre todas las cosas honrarte a ti, mi Dios, como al único Dios verdadero y soberano, como al único verdadero Padre. Muchas gracias por tu Hijo amado, tu Hijo precioso, que por medio de Él podemos acercarnos a ti y podemos llamarte Padre, Padre nuestro, Padre santo, Padre bendito, Padre maravilloso, Padre eterno, Príncipe de paz. Muchas gracias. En esta hora te damos, nos ponemos en tus manos, y que esta palabra, mi Dios, sea guardada en nuestro corazón por tu Espíritu Santo. Guárdanos y te damos gracias en esta mañana, en el nombre precioso de Jesús. Amén.